al asambleísta, el señor Emilio, ¿no? Elías Hachero. Él es asambleísta hoy independiente. Ayer perteneció al Partido Social Cristiano. ¿Cómo está, señor legislador? Bienvenido aquí a Huancavilca 830M, la H grande de la información. Buenos días. Muy buenos días, qué gusto saludarles pues desde la provincia de Pastaza, a ustedes como Radio Huancavilca, igual a los guayacenses y al mundo a través de los medios digitales. Como lo manifestaba, yo soy del movimiento Unidos por Pastaza, lista 61, que en algún momento tuvimos alianza con la 6, y hoy nos seguimos desempeñando acá en la Asamblea Nacional como miembros de la bancada del Acuerdo Nacional. Muy buen día, qué gusto saludarles. Bueno, entonces, aclarado, usted no ha nacido de las entrañas del Partido Social Cristiano. Usted pertenece a un movimiento político de Pastaza y ahora integra la bancada, llamémoslo, de independientes. Ahora, señor legislador, la consulta, ¿no? Esa era la solución. Se terminó el problema con el Contralor General de la Nación al ser censurado. ¿O qué otra asignatura tienen ustedes pendiente al respecto? Qué importante poder decirle al país, sin duda, que uno de los roles principales de fiscalización de la Asamblea Nacional se ha cumplido con el primer escenario, con el país, se podría decir, en nuestra responsabilidad. Y en ello, pues, es importante decir que si hoy hemos cumplido todos los 137 asambleístas con este proceso para poder demostrarle al país que podemos trabajar en unidad, pero también podemos y debemos luchar en unanimidad por la corrupción, que es el mayor de los males que tiene nuestro país, y en función de ello, pues vivimos esta crisis económica, política y social. Pero bueno, lo fundamental acá es que no podemos tolerar la negligencia y sobre todo la corrupción, y fundamentalmente cuando existen responsabilidades claras, y en este escenario la Asamblea Nacional, el Pleno como tal, resolvió censurar a Pablo Celi, y que sea una demostración, vuelvo a insistir, de un trabajo, de la alta responsabilidad que tenemos, dejando atrás colores, números de camisetas y demás, sino más bien puesto la camiseta de nuestro Ecuador, pues sean los ciudadanos quienes sean los vigilantes permanentes de nuestro accionar, y sobre todo el cómo podemos llevar adelante al país, independientemente de lo que se pueda manifestar, y sobre todo también lo que se viene en los próximos días. Viene otro juicio político, pero este primero que lo hemos superado y que no podemos permitir, y no podemos darle a nuestra juventud, a nuestras futuras generaciones, una demostración ni de debilidad ni de falta de criterios, sino más bien de alta responsabilidad. Y en ello creo que la Asamblea ha cumplido una primera etapa, que es la mínima, de censurar al excontralor Pablo Celi, y la responsabilidad mayor hoy tienen los órganos de control, hacia donde ha sido remitida la documentación pertinente, fundamentalmente a la Fiscalía General del Estado. Quiere decir que toca ahora censurar, toca calificar al defensor del pueblo. Hay una tarea adicional. Esperamos, entiendo que en estos días, una vez que se ha aceptado, ¿no?, este proceso, podamos tener un análisis mucho más profundo, mucho más detallado, que se cumplan las formalidades, y dentro de aquello, pues, hay una tarea complementaria. Pero no es justo que las dos instituciones mayores que tiene el país de representatividad de la ciudadanía, del manejo de la cosa pública, de los recursos, pues se vean envueltos en estos actos deleznables, y que sobre todo estén desde la cárcel administrando no justicia, sino cumpliendo su rol. Pero bueno, yo creo que hay que darle al país ese espacio y esa oportunidad de poder recuperar esa credibilidad, y en el caso nuestro, credibilidad institucional, y sobre ello la alta responsabilidad de poder trabajar
por el país. ¿Cómo salimos adelante? Si seguimos con actos de corrupción muy claros, ¿cómo podemos salir adelante? Si estamos viendo que un contralor viene a la Asamblea Nacional a hablar de ética, de moral, a hablar un lindo discurso que casi termina convenciendo a más de un asambleísta, como decíamos, entre serio y en broma. Pero yo creo que hay que ser claros, hay que ser precisos, hay que ser puntuales y sobre todo responsables con lo que nos asignó el pueblo ecuatoriano, la confianza que nos dieron en las urnas y que hoy la Asamblea Nacional requiere más que nunca que podamos llevarle al país adelante. Y quienes no estén con esa sintonía, pues realmente la ciudadanía es el principal árbitro para que nosotros podamos incluso continuar o no continuar acá en la Asamblea Nacional, porque es el momento de cambio y transformación que hemos dicho, pero eso se lo demuestra con hechos. Y a esas tribunas de las redes, de los twitters y demás, o de manejar lindos discursos, creo que se terminó. Aquí son hechos y actos precisos, prácticos. Eso es lo que pregonamos y esperemos justamente junto al ciudadano, junto a actores importantes como ustedes, podamos ir viabilizando y canalizando estos escenarios que no pueden volverse a repetir en el país. Dialogando con el ingeniero Elías Hachero, legislador por la provincia de Pastaza, oriente ecuatoriano, legislador independiente, acá en el Ecuador. Se está comentando mucho que el gobierno ejecutivo que preside el señor Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza no ha enviado el proyecto de reforma tributaria porque está conversando o estaría conversando con los legisladores, con los bloques de legisladores para consensuar y que no les sea devuelto o que no les sea aprobado. Pregunto al legislador Hachero, ¿usted se ha reunido? ¿Usted ha conversado con el ministro de Economía o con algún funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas o con el propio presidente de la República o con la ministra de Gobierno o con algún representante del Ejecutivo sobre este tema de la reforma tributaria? Mire, creo que es importante manifestarle al país, ¿no? Y a través de este prestigioso medio de comunicación, nuestro accionar acá en la Asamblea Nacional. Sí, a ratos es preocupante, de pronto la actitud de ciertos legisladores cuando a lo mejor la falta de comunicación hace que se puedan emitir criterios. No, pero en ello, a ver, el señor presidente de la República ayer que estuvo en la Asamblea Nacional fue muy claro, expuso una de las reformas que había contemplado en su plan de trabajo, que es la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior, y ahí también hacía los planteamientos y el llamado a la unidad por el país. Y si bien es cierto, y debo manifestarle, ayer nos reunimos con la señora ministra de Gobierno, también estuvo presente el señor ministro de Economía, y hacíamos una exposición a la bancada en la finalidad de que se pueda ajustar al plan de gobierno, que se pueda ajustar a la agenda legislativa y se pueda ajustar sobre todo a la realidad del país. Y sobre ello, aquí no podemos esconder absolutamente nada, porque nosotros como representantes de nuestras provincias, hablemoslo así, y del país de hecho, pues no podemos tomar decisiones unilaterales. Y ahí sí vuelvo a hacer la convocatoria a que seamos los actores, todos los actores quienes participemos activamente de estos procesos y que nada se maneje de una manera aislada, porque eso le hace daño al país. Y es por ello que yo vuelvo a insistir que ayer mantuvimos una reunión muy abierta, dinámica, y sobre todo el que podamos interactuar. Y vuelvo a decirlo, ¿no? En que los 137 asambleístas tenemos la responsabilidad que nos otorgó el pueblo ecuatoriano, pero para trabajar en función del ciudadano. Y en esto, pues, esperamos que, tengo entendido que para la próxima semana posiblemente ya se presente este proyecto y sobre ello, pues, podamos nosotros visualizar el escenario más favorable para el país, no para los intereses ni de bancadas, ni de asambleístas, ni del entorno que a lo mejor se quiera interpretar, sino más bien, vuelvo a insistir, por el país, y en ello hay que estar expectantes. Cuando usted dice, legislador Hachero, estuvimos, ¿se refiere a la bancada total de legisladores independientes
o estuvieron otras bancadas en esta reunión? Estuvimos en la bancada del Acuerdo Nacional, 26 legisladores, sí, y en ello pues se hizo un primer acercamiento, un avance, y de ello se quedó en mantener. Y ya entiendo que las reuniones, y de la misma forma, ¿no?, con las demás bancadas, en la finalidad de socializar y que se pueda ir construyendo paulatinamente esta propuesta, porque es una propuesta, no es una definición, y ese es el escenario. Y nosotros lo que hemos mantenido es justamente esa cordialidad, como tiene que ser, y en ello, pues, decirles que en la mínima información que podamos tener para poder tomar decisiones, que es lo que lo hacemos, y yo particularmente lo hago, previo al análisis del tratamiento de algún proyecto de ley, de algún proyecto de resolución o cualquiera de las actividades que cumplimos acá en la Asamblea Nacional, nosotros remitimos para que al menos los actores de nuestro territorio conozcan y puedan aportar. Y uno de mis hashtags que siempre lo utilizo es: tu aporte es importante, no una decisión unilateral del legislador, sino más bien lo que desde el sentimiento, desde el pensamiento y la propuesta ciudadana también se pueda construir antes de tomar las decisiones acá en la Asamblea Nacional. Son las 7 de la mañana, 25 minutos en Ecuador continental, dialogando aquí en Huancavilca 830M con el señor ingeniero Elías Hachero. Él es el legislador de la bancada de independientes en nuestra legislatura nacional. Mi compañero, el licenciado Jorge Escobar, tiene inquietudes para usted, legislador. Adelante, Jorge. ¿Cómo le va, asambleísta? Buen día y bienvenido a Contrapunto. El siguiente en la lista es el defensor del pueblo. Sabemos que desde el próximo 27 de agosto, la siguiente semana, empezarán las comparecencias en la Comisión de Fiscalización. Tendrán que ir policías, elementos de las unidades especiales que participaron en esa acción durante esa madrugada, cuando se generó el inconveniente con el ex ministro de Salud, Mauro Falconi, y también su señora esposa. ¿En qué medida cree usted que le aporta al país el hecho de que autoridades de control, si no están envueltas en problemas contra la administración pública, tienen estos inconvenientes como el del señor Freddy Carrión, que hoy prácticamente lo tiene en la cornisa? Le pregunto, ¿qué favor le hace a la institucionalidad del país cuando lo que se busca es transparencia e integralidad en los organismos de control? Saludable, Jorge, muy buen día. Mire, yo creo que es claro lo que usted ha manifestado. Es preocupante, sí, para nosotros y para el país, que las autoridades de los órganos de control estén en esta circunstancia lamentable. Y aparte de retrasar o de retroceder en el tiempo las cosas, pues mire, tenemos que estar no perdiendo el tiempo, sino más bien cumpliendo nuestro rol ante las irresponsabilidades desarrolladas por aquellos que han sido electos o están fungiendo tal representatividad. Y es por ello que es doloroso para el país y es penoso que aún nos mantengamos cuando nos encontramos con, recuerde que nos encontramos con alrededor de 500 proyectos de ley represados en la Asamblea Nacional. Nos encontramos con juicios políticos. Estos son juicios políticos rezagados que vienen desde la Asamblea anterior. ¿Y qué ha sido esto? Sí, una pérdida de tiempo para el país, pero creemos que hoy es el momento oportuno para sentar un precedente importante y que esas irresponsabilidades no se vuelvan a cometer acá en el país, en el Ecuador. Por favor, no podemos seguir dando esa imagen lamentable. Y es por ello que es el llamado a que podamos asumir con responsabilidad en estos días, justamente como usted lo manifestaba, la Comisión de Fiscalización, que cumpla con su tarea. Sí, y de hecho, pues habrá comparecencias y cada quien tendrá que exponer lo que le corresponde. Igual tendrá la posibilidad, en este caso, la autoridad que está mencionada en este sentido, que es el defensor del pueblo, para hacer sus descargas y obviamente su ponencia. Pero bueno, más allá de ello, vuelvo a insistir, es inaudito que siga sucediendo esto. Y acá en la Asamblea Nacional, que estamos para legislar y fiscalizar y buscar mejores días para el país, no podemos seguir perdiendo el tiempo. Pero no será pérdida de tiempo cuando se logre determinar y desarraigar a estos actos de corrupción, de irresponsabilidad que le siguen haciendo daño a nuestro país. Hacemos otro tema, asambleísta. Hay dos acciones y dos pronunciamientos de la Asamblea que de alguna manera han generado ya los primeros
desencuentros en el acuerdo nacional. Habló con el oficialismo. El primero fue el pronunciamiento de la Asamblea con 75 votos en contra de la suscripción del convenio del CIADI, y por otro lado, ustedes también le exigieron, a través de una exhortación al presidente Guillermo Lasso, que congele los precios de los combustibles ante las demandas de los transportistas, más aún cuando con la última aplicación del sistema de bandas en la semana anterior, hoy incluso la gasolina super, que fue liberalizada ya en el gobierno de Lenín Moreno, ha llegado a más de $3.45 el galón. ¿Ustedes consideran que se está tomando en cuenta el pronunciamiento de la Asamblea cuando el presidente Guillermo Lasso en las últimas intervenciones ha dicho que se va sencillamente a focalizar los combustibles populares, que en este caso tiene que ver con el diésel para la transportación pública? No se ha pronunciado el entorno a un eventual congelamiento de precios, que también ha sido solicitado por los dirigentes de los transportistas. Sí, Jorge, yo creo que acá en la Asamblea Nacional el famoso tema de los exhortos, que ha sido una dinámica que prácticamente no le hace tanto bien a la Asamblea Nacional. Y obviamente la responsabilidad que tiene el Ejecutivo de cumplir con su rol, pero escuchando a los actores, escuchando sin duda a quienes de una u otra manera cumplen también su cometido. Pues en ello, si bien es cierto, ahí no es que hablemos a lo mejor de división de criterios en la Asamblea Nacional, sino más bien el que podamos, junto con el Ejecutivo, el Legislativo y obviamente los actores, entender una realidad. Si bien esa realidad económica del país, si bien esa realidad política del país nos llama a meditar, nos llama a consensuar, nos llama a mantener un pronunciamiento, pues que no sea en función de afectarle al ciudadano, que busca reactivar economías, que busca alternativas para poder generar plazas de empleo. Entonces, si hablamos del tema de combustible, si hablamos del CIADI, si hablamos de política pública, si hablamos de otros elementos que podamos seguirlos tratando acá en la Asamblea Nacional y que lleguen a nivel de exhortos al Ejecutivo, pues realmente no es tan productivo. Y es por ello que el mismo presidente de la República manifestaba que para poder superar esta crisis paulatinamente podamos hacer un esfuerzo. Sin duda habrá que hacerlo, pero en la menor afectación que pueda tener el ciudadano común y corriente, para poder superar, si bien la crisis sanitaria que estamos viviendo ya se ha superado, y esa es una buena noticia para el país, que se ha superado ya los 10 millones de vacunados, pero ¿y ahora qué paso seguimos en aquello? Y si el combustible, el tema del precio de combustible, el tema de las definiciones como tal, pueden tener alguna, no pausa, sino más bien alguna alternativa viable, pues hemos dicho, no, caminemos sobre ese escenario, pero no dejemos suelto ni impongamos, ni tampoco tomemos criterios de paralizaciones o criterios que se han venido manejando para poder exigir. Entonces, la exigencia está en el trabajo real del Ejecutivo, del Legislativo. Siete de la mañana, 33 minutos en el Ecuador continental. Ingeniero Elías Hachero, le queremos agradecer por estar con nosotros en Huancavelica 830M. Ya lo vamos a ver entonces cuando llegue el proyecto de reforma tributaria. Como dijo alguien, ahí te quiero ver. Entonces, un abrazo, que le vaya muy bien, legislador. Sí, bueno, yo quiero sobre todo agradecerles a ustedes. Hemos dicho, si bien ahora la economía del país busca alternativas en los distintos actores y sectores, acá en Pastaza, en la Amazonía hemos también sufrido ampliamente en lo que es la política pública a través de la etapa invernal, ¿no? Pero bueno, creo que lo que buscamos siempre con estos procesos y en las etapas posteriores del análisis a los asambleístas, a las bancadas, a las decisiones políticas que tomemos en la Asamblea Nacional, sea una responsabilidad compartida. Y en ese escenario, pues nosotros hemos dicho, sí, tenemos que seguir luchando contra la corrupción, sí debemos ir estableciendo mayor responsabilidad en cada uno de los actores, pero sobre todo manejemos un proceso de credibilidad institucional con demostración, con
trabajo práctico y sobre todo que ningún error, entre comillas, como decíamos, ponga en riesgo procedimientos legales de fiscalización y sobre todo que no puedan quedar en la impunidad. Es el momento de superar todas estas brechas y decirle al país que estamos listos para poder salir de esta grave crisis política, económica y social, que lo había manifestado, y desde luego siempre a las órdenes. Muchas gracias, éxitos. Que le vaya bien, que sea así, ojalá. 7 horas 34 minutos, era el ingeniero Elías Hachero.